quiero reflexionar de ese texto, que ustedes contemplan momentos en tu vida cuando han sentido que alguien viene persiguiéndole, que el sufrimiento es tanto, que la necesidad es tanto, que uno llega al punto como Elías, que le dice a Dios: basta, hasta aquí puedo llegar. ¿Quién ha llegado a ese punto en su vida? Y como Elías, ¿cuántas veces hemos ido hasta más lejos en el desierto a acostarnos bajo el único árbol que podemos encontrar, diciéndole: Señor, ya no tengo fuerza y no me está escuchando, Señor, lo que pasa en mi vida? Lo impactante de lo que le pasa a Elías en ese texto es que el Señor no entra en todo un discurso de cambiar su forma de pensar. El Señor no le manda a leer un libro. El Señor no le dice nada más que descanse. Tome tiempo, Elías. Descanse esta noche, y el día siguiente se levanta Elías y todavía siente angustiado, y el Señor, el ángel del Señor, le dice a Elías: ¿qué cosa? Come algo. Preocúpate de tus necesidades diarias. Come algo, vuelve a dormir. Elías sigue lo que dice el Señor, y en la mañana siguiente se levanta, y lo más bonito de todo es que el Señor ha preparado un pan caliente, como que fuera una panadería allí en el desierto. Un pan caliente ya puesto encima de brasas calientes, y más una vasija de agua. Y ahí está Elías, con pan caliente, con agua que literalmente proviene de la mano de Dios. Y aún así, con una angustia adentro, y el Señor escucha el clamor de Elías, escucha la dificultad de Elías, y luego le dice a Elías: ¿por qué estás ahí? ¿Qué haces ahí en esa cueva? Y pasa primero el Señor como un viento que hasta quiebra las rocas. Luego pasa como un terremoto que mueve la misma tierra bajo sus pies, por fin como un fuego ardiente. Y en ninguno de esas tres está el Señor, hasta que en suavidad el Señor comienza a hablar tiernamente a Elías. Y allí encuentra no solamente la voz de Dios, pero la capacidad de seguir adelante. Y ahí saca la cabeza por la cueva, tapa su cabeza, porque la gloria de Dios es tanto que se siente que no puede verle cara a cara. Y comienza paso a paso la etapa siguiente de su vida. ¿Cuántos de nosotros estamos con la cabeza tapada, viendo por la cueva? ¿Será vos, Señor? ¿Será vos hablándome? Dígame, Señor, ¿dónde puedo ir? Oremos. Señor, gracias. Gracias por saber. Gracias por saber tan duro que es esta vida en momentos. Gracias por escuchar nuestro clamor. Gracias, Señor, por tener propósito con nuestras vidas. Gracias, Señor, por prepararnos hasta pan y agua para que podamos seguir adelante. Señor, háblanos en tu voz tierna para que podamos sentir el consuelo de tu amor. Y en esa voz tierna, Señor, danos la capacidad de seguir adelante. Permite que las palabras de mi boca y los pensamientos nuestros sean de agrado suyo. En el nombre santo de Cristo oramos. Amén y amén. Lo interesante para mí y lo impactante, honestamente,
es que esa serie de sermones, Cambiar tu forma de pensar, está teniendo un impacto grande en mí. Me está retando a considerar las cosas que pasan en mi mente, pero a la misma vez me estoy poniendo aún más consciente del hecho que hay momentos en nuestra vida en lo cual no solamente necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, pero necesitamos sentir la presencia de Dios con nosotros. Y lo bonito y lo bueno es que Dios sabe. Porque en momentos somos como Pablo, sabemos que debemos de ser cierta cosa, pero no podemos explicar por qué volvemos a hacer la misma cosa que hemos decidido que no vamos a hacer. Y tengo a alguien muy sabia en mi vida que estaba dialogando conmigo de eso y me dice: Jennifer, hay que tomar en cuenta, Dios da capacidad de escoger a cada ser humano. Es la base de nuestra capacidad de escoger estar en relación con Dios. El libre albedrío es nuestra capacidad de tener una relación personal de Dios. Pero también la habilidad de escoger impacta nuestra mente. En cada momento de tu día puedes escoger qué vas a pensar, dónde vas a dirigir tus energías, cómo vas a responder a alguien, cómo vas a invertir tu tiempo, en qué vas a reflexionar, en qué vas a mandar todas tus fuerzas. Tenemos la capacidad de escoger, pero en momentos hay algo como muy interno, ¿verdad? Algo muy adentro que ni entendemos por qué mueve de la manera que mueve. Si usted ha tenido experiencia de luto, sabe que en el momento menos pensado se le vienen las lágrimas. Y uno dice: pero Señor, ni siquiera estuve pensando en eso, pero de repente estoy llorando. O si ha experimentado una trauma en tu niñez o una experiencia que le dejó bien marcado, en momentos menos pensados, uno está procesando eso. Y eso no es algo que está pasando por tu mente solamente, está en tu alma, está en tu espíritu. Y en esos momentos es importante saber que el Señor, igual que estuvo con Elías, está con nosotros. Porque parte es que cambiar nuestra forma de pensar y recontemplar las cosas en nuestra vida primero requiere la seguridad y la protección de Dios con nosotros. Entonces, si en tu proceso de cambiar tu forma de pensar, no quiero que te pones molesto con usted mismo, porque no va rápido, porque no ha cambiado como quiere, porque todavía está en lucha, porque el Señor sabe y está trabajando a nivel espiritual con nosotros, igual que trabajó con Elías. Dejo eso a un lado. Ahora quiero que nosotros reflexionemos sobre José. Sabemos que la historia de José es muy impactante. José fue el hombre que tenía la chaqueta que era de múltiples colores, ¿verdad? José fue el hijo preferido de su padre. José tenía todo, tanto tenía del amor de su padre que sus hermanos se pusieron celosos, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los hermanos de José? Le vendieron a la esclavitud. Entonces se le llevaron a Egipto y allí estaba encarcelado. Entonces va de lo arriba, del amor de su padre, a lo bajo de sus hermanos, a lo bajo de estar encarcelado. El faraón comienza a tener sueños y José tiene ese don de Dios de interpretar sueños. Y de repente le sacan a José de la cárcel y le pone enfrente del faraón. Y José dice: pero ni nada he hecho yo.
Nada hice para que mi padre se enamorara tanto de mí. Nada hice para que mis hermanos me vendieron. Y nada hice para yo salir de la cárcel hasta enfrente del faraón. ¿Tiene experiencia en tu vida así? De subas y bajas. Cuando uno está consciente del hecho que no es ni siquiera por decisiones propias, pero es por algo mucho más grande y fuera de tu control. Allí, cuando está con todo el poder del faraón, los mismos hermanos que le habían vendieron están pasando ¿qué cosa? Hambre, igual que Elías en el desierto. Los hermanos están pasando hambre, todo su pueblo con hambre, y saben que en Egipto tienen suficientes recursos porque el liderazgo, parte que era José, era tan bueno y tan estratégico que habían preparado por la escasez que iba a venir. Entonces los hermanos tienen que ir donde el mismo José. Y ahora, ¿quién tiene el poder? José. Quiero que ustedes piensen en tu vida. En un momento que alguien te ha hecho daño. En un momento que alguien ha actuado con una injusticia grande en contra de usted. Y luego usted se encuentra en la posición de poder sobre ellos. Y la gran pregunta para ustedes y para mí es que ¿cómo haríamos en ese caso? José, cuando tiene ese enfrentamiento con sus hermanos que viene, aunque ha fallecido su papá, los hermanos vienen diciéndole, mire José, que tu papá antes de morir nos estaba diciendo que debías de perdonarnos, rogándole con miedo porque no tenían de otro. Y José tiene una postura totalmente diferente. Pero lo primero que hace José es ¿qué cosa? En el verso 17. ¿Qué hace José antes de hablar? Comienza a llorar. Llora por el dolor de su vida. Llora por lo que le habían hecho. Llora por tanto que ha tenido que luchar para llegar donde está. Llora por el hecho que sus hermanos se ven tan miserables. Llora. Y cuando José comienza a llorar, ¿qué hacen los hermanos? Igual, comienzan a llorar. Todo el mundo llorando del pecado que ha hecho, porque el pecado duele y pecado es pecado. Y después de llorar, y después de los hermanos decirle, nosotros estamos aquí, queremos ser tus esclavos, José les dice, no tengan miedo. Puede ser que yo tuve miedo en toda esa jornada de vida que tuve que pasar. Puede ser que yo tuve miedo cuando estaba esclavizado por los egipcios. Puede ser que yo tuve miedo cuando estuve solo, encarcelado en una tierra que no era mía. Pero no tengan miedo ustedes. ¿Puedo acaso, escucha lo que dice, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¿Puedo acaso yo ser el Dios que te juzga? ¿Puedo acaso yo ser el Dios que te castiga? No, dice José. Yo sé quién soy. Qué sanidad, qué humildad, qué formación de carácter él. Y luego dice José lo siguiente que para mí es el centro de ese texto. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Levanta la mano si alguien intencionalmente, conscientemente te ha hecho mal. ¿Verdad? Todos. Lo que ustedes querían hacer por mal, Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Eso no significa que Dios apruebe lo que hicieron los hermanos. Eso no significa que tu sufrimiento no duele.
Eso no significa que la voluntad de Dios no es de dar futuro y esperanza a cada ser humano, pero lo que significa es que cuando hay pecado en el mundo, cuando algo erróneo ocurre en tu vida, cuando has pasado por el desierto sediente de justicia, Dios puede tomar cualquier circunstancia y usarlo por bien. Cuando nosotros estamos rendidos a Dios. ¿Cuántas veces cuando nosotros volvemos a tener poder sobre alguien que nos ha hecho daño, en ese momento no queremos hacerles ver su error? ¿Cuántas veces no queremos decirle tantas cosas que hicieron? ¿Cuántas veces no queremos vengarnos, como decían los hermanos, de lo que la persona ha hecho? Pero aquí el ejemplo de José es tan bonito en cuando dice, ¿acaso soy Dios yo? Yo voy a dar mi vida, mi sufrimiento, lo que yo he encontrado para que Dios lo usa por bien. Y aún por bien de las personas que me han hecho daño. Y por esa voluntad de José, no solamente sus hermanos comen, pero el pueblo, su familia que había dejado, comen, porque cuando Dios está actuando en nuestras vidas, tiene la capacidad de usar lo malo por bien cuando lo permitimos. En el libro de Craig Groeschel se habla de eso como una manera de replantear, de repensar nuestras vidas. Porque no sé ustedes, pero yo fácilmente puedo contemplar las cosas más difíciles, los dolores más profundos, a decirle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me llevó a eso? ¿Por qué tuve que experimentar eso? ¿Por qué actuaron de tal manera? Y todo eso puede ser de acuerdo con la voluntad de Dios que yo pregunte. Sin embargo, Dios usa aún el pecado de otro para su gloria cuando nosotros le demos nuestras vidas. Pero si fuera diferente, si José se hubiera llenado de ego, de rencor, de venganza, ¿qué hubiera pasado? Nada en el reino de Dios que Dios hizo. Lo mismo con Pablo. Lo que leyó Yanira de Filipenses es Pablo encarcelado. Pablo encarcelado, que había tenido una experiencia tan grande de transformación, con toda la intención podía decirle al Señor, pero ¿por qué me cambiaste la vida si simplemente iba a terminar encarcelado? Pero desde la cárcel, Pablo comenzó a escribir cartas. Cartas a los filipenses, cartas a los corintios, cartas a los de Efesio. Y con cada una de esas cartas, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, que tiene 2/3 escrito por Pablo mismo. Y Pablo, consciente, dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, el hecho que estoy encarcelado, ha contribuido al avance del Evangelio. Ahora tus vidas y las mías, ¿cuáles son las circunstancias en lo cual usted ha aprendido a agarrarse de la mano de Dios como nunca jamás? ¿Cuáles son las injusticias que ha enfrentado, que te ha dado la oportunidad de actuar con ternura y con amor aún cuando alguien está hablando mal de usted? ¿Cuáles son las oportunidades de la vida, aún dado en medio de dolor, que pueden ser usados por el reino de Dios? Y eso no es uno de los textos que leímos, pero en el libro de Ruth hay algo muy lindo. Sabemos que Ruth y Noemí experimentaron dolor, pero ese dolor de haber enfrentado la muerte. Murieron esposos y hijos, 3 mujeres realmente, que se quedaron sin hombre para darle cobertura, ¿verdad?
En ese entonces un hombre era muy importante porque fue el único que tenía poder en la sociedad. Entonces no era solamente el luto de haber perdido una pareja, pero era persona sin cobertura, sin seguridad. Y en medio de eso, Noemí le dice a Ruth, váyase a su casa. Yo soy mujer sin esposo y sin hijos. Yo no sirvo de nada, mi vida me ha dejado hasta amarga. ¿Y qué dice Ruth a Noemí? ¿Qué le dice? ¿Quién sabe? Yo estaré contigo. Noemí les dijo a sus dos nueras, miren, vuelve cada uno a la casa de su madre, que el Señor le trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes me han mostrado con los que murieron conmigo. Y me impresiona lo que dice. A ver, ¿dónde está? Y ellas dijeron a Noemí, no ellas, Ruth dijo a Noemí, yo no me voy a separar de usted. Yo no me voy a separar de usted. Yo no puedo cambiar tu forma de pensar sobre su vida. Yo no puedo cambiar las injusticias que estamos experimentando. Yo no te puedo devolver tu esposo ni tu hijo, pero yo no me voy a separar de ti. Y donde usted va, yo voy. Y tu Dios va a ser mi Dios. Y donde usted se queda, allí me voy a quedar. Y donde usted muera, allí voy a esperar para que me entierren a mí allí. Porque yo voy a caminar con usted. Entonces, les invito a considerar en los momentos más dolorosos de tu vida, ¿qué significa cuando alguien escucha tu dolor y te dice, yo no puedo cambiar nada, pero nunca te voy a dejar? Nunca te voy a dejar. Y más cuando es el Señor que lo promete a una escala aún más grande. No es por nada que Jesús siempre le dice a las personas, tengan paz, no tengan miedo, yo estaré contigo. En medio de las injusticias, en medio de las dificultades y la presencia de un amigo como Ruth y la presencia más de tu Señor y Salvador, cambia tu manera de ver tu vida y te da la fortaleza que Dios usa las cosas más difíciles para tu sanación y para la sanación de los demás. Más luego, en el capítulo 2, con el verso 11, entra el señor Boaz. Así se dice, Boaz. Entra Boaz. Boaz en ese texto es el representante de Jesús. Lo que le dicen el Redentor, el que va a redimir la tierra y los derechos de esas mujeres sin hombre. Por eso es la figura que parece a Cristo. Y Boaz le dice a Ruth, ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra. Desde que murió tu esposo, como dejaste padre y madre en la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas, como la gallina que cubre los pollitos, la imagen que tenía Cristo, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Qué lindo que el Señor reconoce nuestro proceso de sanación. Que el Señor reconoce cuando damos, cuando nadie más ve. Qué lindo que el Señor lo usa para la sanación de otros y para la historia de redención que Él tiene. Quiero terminar con ese texto de Primero de Reyes 19 que leyó Beatriz,
porque creo que es importante entender que en ese caminar en medio de nuestro sufrimiento, en ese deseo de replantear nuestras vidas, viéndoles a través de los ojos de lo que puede hacer Dios, es importante que en ese contexto necesitamos ser refrescado y redimido por Dios. Elías ha experimentado tanto dolor, está ya peleando por su propia vida y llega al punto donde él mismo dice: ya basta, ya no puedo más. ¿Quién ha dicho ya no puedo más al Señor? ¿Verdad? Ya no puedo más. Es allí donde entra el Señor y comienza a ministrarle a Elías, diciéndole primero que come, segundo que descanse, luego que le trae la misma cosa que él necesita. Y después de todo eso, en el verso 10, Elías todavía necesita contar sus dolores a Dios. ¿Quién ha contado sus dolores a Dios? ¿Verdad? Y el Señor muy dispuesto a escuchar. Elías le dice a Dios: es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido solo me quedo yo? Yo soy la única intentando hacerlo bien. Yo soy la única que está intentando sanarme. Yo soy la única que está intentando jalar esa familia a la sanidad de Cristo. ¿Alguien ha sentido así? Y en ese momento, el Señor sigue ministrándole al Señor, a Elías. En el verso 11, el Señor le dice: sal de tu cueva, sal de tu cueva. Sal del lugar donde te está escondiendo y espérame en el monte delante de mí. Y allí el Señor pasa enfrente de él. Y muchas veces en nuestras vidas hay unos vientos que están quebrando pedazos de nuestra vida que podemos verlo cayendo enfrente de nosotros. ¿Quién ha tenido esa experiencia? Literalmente está viendo pedazos de tu vida desaparecer. Y le dice: Señor, ¿dónde estoy? Y luego, como un terremoto. En Nicaragua yo había experimentado varios terremotos. Y cuando un terremoto comienza, uno siente que está en tu cabeza. Uno siente que se está mareando. Uno siente: ay, algo está pasando. Hasta que se ve el polvillo levantarse de la tierra. Y cuando comienza a moverse en gran manera, uno dice: ah, ya, eso no soy yo. Eso es la misma tierra que está moviendo. ¿Cuántas veces en tu vida la tierra no se ha movido? Algo ha pasado que literalmente te ha quedado sin fundamento, sin fundación. Luego el fuego que puede purificar, el fuego que puede ilumbrar, pero el fuego también que puede destruir. Me recuerdo caminando en los bosques de Nicaragua con mi esposo, viendo la destrucción. Y nunca me olvido lo que me dice: a veces después del fuego salen las plantitas que no habían podido salir antes. El viento, terremoto, fuego. Pero aparece el Señor a Elías, ¿cómo? En una voz tierna. Preocúpate por las cosas diarias. Vas a sobrevivir. Vas a poder poner un pie delante de otro pie. En tu manera de caminar conmigo, yo voy a usar todo de tu vida, a unas partes que te duele, para mi gloria, si me permite. Qué lindo es cuando comenzamos a ver nuestras vidas, replantearlas como oportunidades para Dios enseñarnos a nosotros, oportunidades de sanarnos y oportunidades de usarnos como José, como Ruth, en medio de lo difícil
para bendecir a otros y aún en momentos los que nos han causado daño. Dios es soberano, capaz de tomar todo y usarlo cuando se lo damos. Termino con eso. ¿Cuántas veces cuando estamos luchando, contemplamos nuestras vidas y decimos, ay, es que no tengo eso, es que hay conflicto aquí, es que Dios no me ha permitido lograr ese sueño, es que yo quería lo siguiente, es que yo quería que mis hijos fueran, es que yo quería que mi pareja era, es que yo quería que en esa etapa de mi vida yo tuviera tanta negatividad? ¿Qué tal si pudiéramos haber cambiado de vista, a ver toda la bondad que tenemos, todo lo que Dios ha dado, todo lo que Dios puede hacer? Un pastor joven, y termino con eso, llegó a un momento en su ministerio cuando ya no daba más. No daba más. Solo podía ver los problemas, solo podía escuchar los conflictos de la gente, no daba más. Y su mamá le recomendó que fuera a hablar con un pastor ya mayor, pastor jubilado. Fue el joven pastor a hablar con el otro y le dice, es que Dios no está obrando ya. La iglesia, mi vida, mi corazón está lleno de tantas cosas que no son Dios. Y el viejo le dice, interesante, porque en esa etapa de mi vida, cuando veo la vida, solo puedo ver la evidencia de la bondad de Dios en cada lugar. Porque en detalles pequeños está laborando. En asuntos mínimos está ganando victoria. Y la manera en la cual vemos nuestras vidas impacta lo que ocurre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y determina nuestra capacidad de mandar a los demás hermanos a morirse de hambre o recibir de la bondad y la sanación que el Señor nos ha dado. Que Dios esté en nuestras vidas de manera que podemos replantearlos como parte de la historia de Él. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás.